Nos refugiamos aquí en la iglesia porque es la casa de Dios, no porque nadie nos obligó. Entonces creímos que estar refugiados en la casa de Dios era la salvación para todos. Pero a veces como seres humanos somos tan atrevidos que ni la casa de Dios la respetamos. Mire cómo está mi pueblo, todas las casas cerradas, los habitantes Bellavista ya se encuentran desplazadas. La FARC con la autodefensa y ellos no estaban peleando. La FARC lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia. Bueno, yo soy Máxima Asprilla Palomeque, soy sobreviviente de la masacre. Para contar el cuento desde adentro, decimos nosotros los boyacenses, los que realmente conocemos el cuento. Nosotros el día 30 de abril, en el atrio de la iglesia, en estas bancas que ustedes ven aquí en concreto, nos reunimos con la estructura paramilitar comandada por el señor Camilo, que era su jefe en el entonces, para pedirles que se fueran de esta localidad porque corríamos riesgo de estar ellos en la población y sabiendo nosotros que estaba la FARC alrededor y no había fuerza pública. Recuerdo del 1 de mayo a las 4:20 sonó la primera explosión que fue en Vigía. Iban cruzando unos señores de aquí para Vigía y los recibieron con disparos. Hay que entender que los paramilitares habían llegado el 20 de abril y 12 días después, 13 días después tal vez, se presenta la confrontación entre paramilitares y la guerrilla de la FARC, el quinto frente, el 57 y el 34, contra el bloque Elmer Cárdenas. Las confrontaciones duran todo ese 1 de mayo. El 2 de mayo cruzó el comandante Camilo, que era el que mandaba el pelotón de la autodefensa, un sargento retirado del ejército que estaba recién salido. El pueblo de Bellavista se le llamó la atención que no permitían presencia ni de la guerrilla ni de los paramilitares para que no complicaran el personal civil. ¿Qué contestó Camilo? Que Colombia era libre y que ellos podían estar en cualquier parte de Colombia. Se cruzó el señor para Vigía, hacer como que era un registro, a convencerse si era verdad que estaban rodeados de la FARC. Hermano, se cruzaron en un bote y no lo dejaron llegar, no lo dejaron a pegar a la orilla, cuando de una vez lo levantaron la guerrilla a plomo y mataron a Camilo y mataron varios de los paramilitares que iban con Camilo. Todos los municipios del Chocó tenían la característica que eran municipios muy aislados, no hay presencia del Estado, no había presencia de la fuerza pública y realmente el grupo que llegaba ahí llegaba a ejercer un control y un liderazgo y un mando. Entonces están en la disputa de territorios estratégicos porque Bojayá, si lo ven ustedes en el mapa, está cerca a esa frontera con Panamá, está cerca, digamos, a lo que va a ser el departamento de Antioquia y es un corredor de movilidad finalmente que se va construyendo. Entonces los grupos armados empiezan a intentar consolidar corredores de movilidad y tener las rentas de esa minería ilegal. Por eso Bojayá se empieza a convertir en un espacio estratégico. Y tienen esa ventaja, que no hay presencia del Estado y realmente cada grupo que llega coloniza militarmente la zona. La idea era reunirnos muy temprano y como estos señores no se iban del pueblo, nosotros poder convencer a la población y salirnos nosotros del pueblo. Subirnos a Puerto Conto, irnos a otro lugar y dejarlos a ellos
en el pueblo. Lo que no queríamos nosotros era correr el riesgo que mataran la población. No nos dio el tiempo. Un señor dice, es que dijo la guerrilla que se salgan del pueblo porque nosotros vamos como sea. Entonces la gente del barrio Pueblo Nuevo corre a refugiarse en la iglesia. La guerrilla de la noche anterior ya se había tomado vigía del fuerte y tenía ciertas posiciones. Y comienza una confrontación entre guerrilleros y paramilitares. Y los paramilitares se devuelven hacia Bellavista, Bojayá. Y se metieron al centro de salud. El centro de salud hace pared con la casa cural donde yo me hospedaba. Y es allí donde la gente comienza, cuando comienza la confrontación, a meterse a la iglesia. Creo yo unas 600, 700 personas. Nosotros teníamos guerrilla por todos lados, porque eran 1000 guerrilleros que estaban encima de los paramilitares para acabar con ellos. Uno como campesino que nunca le había tocado un desastre de esos. La gente se llenó de nervios, la gente no le paraban bola a la llamada de atención de los paras, sino que la gente siguieron y se fueron zampando a la iglesia. La principal razón por la cual la gente se mete a la iglesia es porque la iglesia es la casa de Dios. Y pensábamos que los actores armados iban a respetar ese espacio. Las FARC empezaron a utilizar armamento artesanal, que es prohibido bajo los convenios de Ginebra, el derecho internacional humanitario, y ese armamento artesanal, el más fuerte, la artillería de las FARC en ese momento eran, y bueno, y hoy las disidencias lo siguen usando, son los tatucos. Era un cilindro de gas, lo abrían, metían un cilindro más pequeño y el cilindro pequeño venía cargado de metralla y de explosivos. Esa era la artillería, pero esa artillería artesanal tiene el riesgo que no tiene la capacidad de dirección. Solo apuntan, pero no tienen, digamos, unas capacidades técnicas realmente para que el tiro sea certero. Por eso, cuando lanzan el cilindro en Bojayá, la distancia que tenía que recorrer fue menor y cae justo dentro de la iglesia, porque el cilindro tenía que pasar la iglesia donde detrás estaban los paramilitares escondidos. Cuando tiraron el primer cilindro, no alcanzó a llegar a la iglesia. Cuando tiraron el segundo cilindro, me dicen los paras, allá hubo desastre en la iglesia. Como a las 9:30 más o menos, iba a abrir la puerta y el padre me dice, no salga. ¿Dónde están tus hijos? Le dije, allá donde les señalé. Yo entré y hice como la gallina cuando recoge los pollitos que los mete debajo del ala y metí todos mis hijos aquí y escucho la explosión. Cerré los ojos más o menos unos 10 minutos y cuando los abrí porque una de mis niñas estaba llorando y yo tocaba y sentía como algo caliente. Lo primero que me imaginé fue, se me murió una de las niñas y abrí los ojos y era que estaban vueltos sangre porque pues todos salimos heridos. Los paramilitares, para donde se movía la población civil, para allá se movían ellos teniéndonos como escudo. De allí ellos lanzan un mortero, y aquí vean, ellos lanzan un mortero. Y un amigo mío que se llama Celso Mosquera, tuvo el coraje y les dijo, hombre, no lancen ese mortero que por esta dirección esa otra gente nos van a mandar alguna vaina de allá para acá. Y 20 minutos después, exacto, preciso. El cilindro cae en el altar, donde el sacerdote celebra la Eucaristía. Ahí cayó y ahí teníamos ubicado, como era la parte más alta, ahí teníamos ubicados los niños, mujeres en embarazo y las personas mayores. Es un caos completo porque la pipeta entra por el techo, tumba parte de las paredes de la iglesia, el techo, y no sabíamos nosotros qué hacer. Yo quedo inconsciente, algún rato con una herida en la frente, una herida en el pie, pero cuando me repongo, a los pocos minutos, comienzo a sacar a la gente de la iglesia hacia donde las hermanas Agustinas. Y usted veía el desastre que quedó la gente desbaratado, niños desbaratados, las vísceras pegadas arriba. Sí, a los 3 días me hace una llamada el alcalde, que era Adiel Calderón, que recogiera un personal para que le hiciera una limpieza de recoger todos esos muertos que habían caído en el cilindro en la iglesia. Hermano, y cuando nosotros llegamos la primera vez, que yo me asomé
y vi lo que yo tenía que hacer en la iglesia, vi esa carnicería que había entre la iglesia, le digo que a mí el corazón se me puso completamente, bastante confundido. Sabía quién era quién, sabía cuál era cuál, y eso es lo que yo iba haciendo. Recogiendo sin derecho de comer. Solamente apenas lo que tomaba era aguardiente. Porque yo me aguanté 3 meses que no comía carne porque me parecía que estaba comiendo un resto de un cuerpo humano. Yo me cruzaba vigía y me lavaba con jabón de baño. Y esa fetidez del ser humano no se me quitaba encima. Aquí reposan los cuerpos que en su mayoría son niños. La edad de los niños era entre madres con 2 meses de gestación, con 3 meses de gestación, 7 meses de gestación. Todos eran mis amigos, con los cuales compartíamos el día a día. El Cristo es el símbolo más grande de esa masacre porque como el Cristo quedaron muchos dentro del templo. Quedaron sin piernas y quedaron sin brazos. El Cristo queda en el suelo y veo en el Cristo esa imagen de tanta gente que estaba mutilada allí y lo recojo porque estaba claro que eso lo pudiéramos utilizar como símbolo de la barbarie del nunca más en Colombia. El Cristo con esa bomba que explotó y rompió la cruz, que era durísima de madera, lo normal es que siendo de yeso se hubiera destrozado todo. Se quedó la cara intacta y el pecho intacto. Y como dice el Papa, le quitaron las manos y los pies para que nosotros seamos las manos y los pies. ¿De qué? De un proceso de paz, y para los que vivimos aquí es nuestro Cristo. Es la fuerza, es la esperanza, es la vida, y el proceso es desde el perdón, desde la misericordia y la reconciliación. Yo no soy nadie para juzgar, eso lo tiene que hacer Dios, no yo. Y yo sí quiero vivir con mi conciencia limpia y mi corazón en paz. Yo lo perdono. El perdón es individual. Pero yo en la forma como veo, por ejemplo, que montan una parafernalia y un show que inicialmente comenzaron el secretariado, muchos comandantes de la FARC venir con un perdón simbólico, yo no perdonaría. De esa forma no. Aquí es una responsabilidad de 3. ¿Por qué es de 3? La FARC estaba alrededor, los paramilitares llegaron y se mezclaron con la población y el ejército hace caso omiso. Se le informa, hubieron alertas tempranas y se quedaron quietos. Me parece que desde el principio cristiano quien guarda rencor está enfermo. Yo no quiero estar inmersos en enfermedades, en angustia, en desesperanza. Y con los guerrilleros de la FARC hemos hablado en repetidas ocasiones. Con los paramilitares nos hemos encontrado en muchas ocasiones. Con Alemán nos encontramos en una iglesia alguna vez en un evento en Bogotá, una iglesia Casa sobre la Roca. Ahí hablamos, Alemán también pidió perdón, le pedimos que fuera a Bojayá también, porque yo era uno dentro de tantos en el municipio de Bojayá y tal vez seguimos esperando el perdón que también al Estado le corresponde pedirnos. Nos sentimos muy contentos, llenos de felicidad, y que la guerrilla de la FARC las almas van a dejar. No violaron sus derechos en nuestras comunidades, ni a la pesca ni al trabajo no nos dejaban llegar. Queremos justicia y paz, que venga de corazón, pa' que llegue a nuestros pueblos salud, paz y educación.